Sabes, este versículo de Isaías a mí me gusta mucho porque pues vilmente nos está diciendo Dios y lo dice, no tengas miedo. O sea, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y el mensaje del día de hoy es, no tiene un título como tal, ¿verdad? Soy muy mala para poner títulos, pero yo me preguntaba sobre cómo debe ser nuestra postura como creyentes ante situaciones de miedo. ¿Cómo debemos actuar como creyentes, como hijos de Dios ante el miedo? Y yo quiero que hoy hablemos de eso, del miedo, que reflexionemos sobre cómo debemos actuar cuando tenemos miedo. Porque ¿cuántos de aquí hemos experimentado el miedo? Todos, absolutamente todos. Y sabes, no estoy hablando de un miedo es que le tengo miedo a la oscuridad, o le tengo miedo a las arañas, o le tengo miedo a las alturas. No estoy hablando de ese tipo de miedo, sino estoy hablando de ese miedo que a veces llega a temporadas de nuestras vidas y que nos hace cuestionar nuestra fe. Esas temporadas de miedo en las que hasta nos puede hacer cuestionar nuestra existencia, que nos hace cuestionar nuestra postura como creyentes, donde dices, híjole, ahora sí. Ese tipo de miedo es el que yo quiero hablar el día de hoy. Y sabes, cuando yo experimenté este miedo, donde dije, a la torre, o sea, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Yo lo experimenté cuando comenzó la pandemia. Yo sé que la pandemia para todos fue así como que un evento histórico bien raro, ¿verdad? Así como que dices, a la torre, ¿realmente vivimos eso? Y sabes, para mí fue una temporada de mucho miedo la pandemia porque Gio y yo habíamos estado buscando y anhelando y haciendo todo lo posible por buscar a Farah. Y resulta y resalta que comienza el aislamiento de la pandemia y a los meses salgo embarazada. ¿En qué momento tan perfecto, no? O sea, pandemia y todo el caos, todas las malas noticias y que de repente, pues yo siendo maestra, de repente me dicen, ¿sabes qué? Se cancelan las clases y todo desde casa y pues como que te empieza a traer recuerdos, ¿verdad? De la pandemia, de que veíamos en las redes sociales cómo estaba todo por allá en China y el montón de teorías conspirativas y, ¿sabes? Yo ahí experimenté ese miedo porque era un miedo a la incertidumbre que estaba pasando. Y fue como una mezclanza ahí de emociones porque pues acabábamos de recibir nuestro milagro. Y era como decir, a la torre, Dios lo hizo y Dios lo hizo posible, pero al mismo tiempo experimenté un miedo que la verdad jamás había sentido. Tenía mucho miedo porque todavía no había tanta información del virus. Todavía ni siquiera estaba lo de las vacunas, o sea, era todo así bien al principio. Y yo empecé a llenarme de miedo porque yo decía, ¿qué va a pasar con mi bebé? ¿Qué va a pasar con mi familia? Yo decía, ¿qué me va a pasar si estando embarazada alguien de mi familia sale contagiado? Yo había noches que yo no podía dormir porque yo decía, ¿qué va a pasar si Gio se contagia? Y yo estando embarazada y le pasa algo y yo me quedo sola con un bebé. O sea, fue realmente un cuestionamiento de decir, ¿en qué temporada de miedo estoy? Todavía más difícil porque cuando yo salgo embarazada, pues mi ginecóloga, un médico que tiene que hablar con toda la sinceridad posible. Yo me acuerdo que mi doctora me decía, Suat, ten mucho cuidado, que nadie te vea, que nadie te abrace, no salgas ni al mandado, no hagas nada estando embarazada más que estar en tu casa, porque me decía, si llegas a salir contagiada, el medicamento, muy al principio, ¿no? Muy al principio me decía, el medicamento no es compatible con el embarazo. Entonces, si te contagias, vamos a tener que decidir, o tú o el bebé. Imagínate. O sea, yo me llené muchísimo de miedo en la pandemia por este tiempo, porque yo estaba embarazada y yo decía, ¿qué va a pasar? Lo que tanto yo había anhelado, lo que tanto había pedido, llegó, pero en medio de un caos mundial, en medio de una temporada de muchísimo miedo. Y yo estoy segura que este tipo de miedo del que estoy hablando, pues muchos de ustedes lo han también vivido, lo han experimentado. De esas situaciones en las que dices, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora cómo le hago? Que te preguntas, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a salir de esto?
¿Y ahora para dónde agarro? ¿Izquierda, derecha? Sí lo has experimentado, ¿verdad? Y sabes, la pregunta a la que yo quiero llegar aquí es, bueno, si experimentamos este tipo de temporadas de mucho miedo y de certidumbre, ¿cómo debe ser nuestra postura en medio de estas temporadas como creyentes, como personas que anhelamos ser como Jesús, que anhelamos demostrarlo a Él a través de nuestras acciones? Y todos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Todos aquí creemos en Dios, todos aquí sabemos quién es Dios y sabemos que en estas temporadas de miedo pues podemos correr a Él, lo sabemos perfectamente. Sabemos que Él es nuestro refugio, sabemos que Él es el que nos va a escuchar, sabemos que Él es el que nos va a sostener, pero pues vamos a ser honestos, ¿verdad? Somos humanos, somos de carne, somos débiles. Y nos dejamos abrazar por el miedo. Yo muchas noches de mi embarazo, muchísimas noches no dormí. Cuando les dicen a las mujeres embarazadas, aprovecha para dormir. Yo no podía dormir por este tipo de miedo. Porque todavía yo calculaba y decía, van a ser FARI, todavía va a ser la pandemia. Y bueno, un sinfín de cosas que a mí me abordaron en la mente. Y sabes, el miedo hace que las personas hagan cosas sin sentido. Como por ejemplo el papel de baño en plena pandemia. Yo hasta el día de hoy yo no entiendo por qué la gente entró en pánico comprando papel de baño. Si tú eres de los que dice, yo caí en ese engaño, explícame por qué. Pero yo me acuerdo que empezó el caos de que no había papel de baño y yo le decía a Gio, pues no sé qué esté pasando, pero güey, compra tú también porque no entiendo por qué la gente estaba en caos. Y sabes, porque el miedo, eso es lo que causa en nosotros, nos hace ser débiles y nos hace tomar decisiones que a veces dices, ay, ¿por qué decidí eso? Porque en medio del miedo no tomamos las decisiones correctas. Pero hay algo que a mí me gusta recordar y es algo que digo, ya lo viví en esta etapa de mi pandemia y digo, bueno, cada temporada de miedo, porque van a venir más temporadas muy parecidas a estas, pero cada temporada de miedo es una oportunidad nueva para aprender a confiar más en Dios. Y se nos olvida, como somos de carne y como somos tan débiles, se nos olvida lo que dice en Isaías, el versículo con el que inicié, no tengas miedo, yo estoy contigo. Podemos vivir seguros y ahí es nuestro descanso, de que podemos vivir seguros que tenemos a un Dios compasivo, que tenemos a un Dios misericordioso, que tenemos a un Dios que aunque tengamos miedo y entremos en pánico y vayamos y compremos el montón de rollos de papel, Él jamás nos va a abandonar. Y Él va a ser un Dios que aunque nos cuestionemos en medio de estas temporadas de miedo, Él jamás nos va a abandonar. Y sabes, yo quiero que hoy leamos y aprendamos sobre una historia en la Biblia. Y es un suceso histórico maravilloso que yo encuentro en la Biblia, que nos enseña el punto clave de qué es lo que debemos de hacer nosotros como creyentes en temporadas de miedo. Es un suceso impresionante que está ahí expuesto todo y te dice paso 1, paso 2, paso 3 de qué es lo que debemos de hacer en estas temporadas donde dices, es que no sé cómo le voy a hacer, a quién le hablo, con quién platico, dónde busco consejo, dónde me escondo. En estas temporadas de miedo vamos a encontrar la respuesta el día de hoy. Y sabes, lo vamos a encontrar cuando Jesús resucita. En esta parte de la Biblia donde Jesús resucita. Y yo quiero que lo leamos todos juntos, lo van a poner aquí enfrente. Y yo quiero que lo leas junto conmigo en Juan 20. Y dice desde el principio, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo
corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y fíjate lo que dice aquí, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Y yo quiero que hagamos esta pausa aquí. Todos se habían ido a sus casas porque habían experimentado este miedo de decir, pues ¿dónde está el cuerpo de nuestro Jesús? ¿Y ahora qué va a pasar? Menos una persona. Una persona se quedó aquí y lo vamos a continuar leyendo, pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensando que era alguien que andaba cuidando por ahí o que era el jardinero, no sé. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Sabes, a mí esta historia me causa mucho cuestionamiento, porque eran tiempos donde había mucha tensión, eran tiempos donde pues se vivía el miedo. Habían acabado de crucificar a Jesús, había obscuridad, estaba la incógnita de pues qué es lo que había pasado. Y yo me imagino a los discípulos con mucho miedo porque ellos se cuestionaban, ¿y qué va a pasar con nosotros? El cuerpo de Jesús ya no estaba y ellos se preguntaban qué iba a pasar con ellos. Y vemos aquí que María Magdalena va a la tumba y ve que la piedra fue removida. Y ella deduce que los ladrones se lo habían llevado. Entonces vemos que ella corre hacia Simón Pedro. Y aquí yo quiero que vayamos entendiendo la historia. El miedo estaba escalando cada vez más. Y luego vemos en esta parte donde dice, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Como todavía no habían entendido lo que iba a suceder, los discípulos se dejaron llenar por el miedo, se dejaron abrazar por el miedo. ¿Y qué hicieron? Se fueron a esconder a sus casas. Se fueron a esconder y yo imagino, y pongámonos en el lugar de ellos, yo imagino que ellos fueron a sus hogares y se encerraron y pusieron la mejor cerradura y probablemente estaban temblando y decían, estamos en nuestros últimos momentos porque ya vienen por nosotros, porque fuimos seguidores de Jesús y ahora vienen tras nosotros también. Discípulos llenos de miedo. Y luego vemos esta parte donde dice en el verso 3, salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos y se echaron unas carreritas porque dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Y yo quiero que veamos dos características en los discípulos que son
actitudes o conductas que nosotros también solemos tener cuando tenemos miedo. Y una de ellas es lo que estamos viendo aquí en estas carreritas, el hecho de que en temporadas de miedo tendemos a huir, tendemos a correr. Muchas veces hemos experimentado esto, ¿no? Que dices, es que hay mucha incertidumbre a mi alrededor, hay miedo, no sé qué voy a hacer, entonces pues mejor voy y me escondo acá y aquí encerrado estoy mejor. Huimos de las situaciones porque tenemos miedo. Y te voy a decir algo, yo también he hecho esta actitud y esta característica que estaban mostrando aquí los discípulos de salir corriendo. Y yo creo que todos lo hemos hecho aquí. Cuando dices, es que las cosas se pusieron peor, no sé qué voy a hacer, ya no encuentro la respuesta, ya oré, ya ayuné, ya hice todo lo que estaba en mis manos y las cosas no mejoran, entonces mejor huyo y me alejo de la iglesia, que es uno de los errores muy comunes entre los creyentes, de decir, es que ya lo intenté todo y no encuentro la respuesta, pues mejor huyo y me escondo, como los discípulos lo estaban haciendo aquí. Pero vuelvo al punto, los discípulos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. En temporadas de miedo queremos comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando yo estaba en esta etapa de pandemia, yo quería comprender todo lo que estaba pasando y me metía a 1000 teorías conspirativas y no me podía dormir porque yo decía, esto es un invento de Estados Unidos y 1000 cosas, ¿no? Porque cuando tenemos miedo, queremos comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos que todo tenga sentido. Pero sabes, yo te vengo a decir un spoiler que ya sabemos, pero no es spoiler. Y es que hay cosas en nuestro caminar como creyentes que jamás vamos a comprender. Hay cosas que jamás vamos a comprender. Y es aquí donde entra el juego de la fe. Es aquí donde entra nuestra fe. Cuando tenemos miedo queremos tener el control. Y hace poco les hablaba y compartía sobre soltar el control. Porque cuando tenemos miedo queremos tener el control de las cosas. Y fíjate, el tratar de comprender nos da una falsa ilusión que tenemos el control. Y es exactamente lo que estaba pasando con los discípulos. Los discípulos tomaron la decisión de esconderse en sus hogares. Lo vemos cuando dice en el verso 10, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. O sea, corrieron para ver qué estaba pasando en la tumba. Dijeron, no, pues no está Jesús, vámonos a esconder. Porque nuestra naturaleza como humanos ante el miedo es de escondernos, es de huir. Y esto es lo que ellos estaban decidiendo, esconderse en sus hogares. Y yo quiero que leamos 2 de Timoteo, del 1 del 7 al 9, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Fíjate bien esto, iglesia, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero la realidad es que sí, pues va a haber temporadas de miedo donde abrazamos este temor y nos dejamos consumir. Pero Dios nos está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo y yo no te he dado un espíritu de temor. Aquí los discípulos en medio del miedo confiaron, fíjate, escucha bien esto, los discípulos confiaron más en la protección de su hogar. Confiaron más en las paredes de su hogar, confiaron más en las barreras, en los candados, no sé por qué ellos se habrán sentido más seguros de decir, pues no está Jesús, vámonos, cada quien a sus casas y escóndanse. Ellos encontraron más confianza, más seguridad en sus hogares. Cuando Dios nos pide que confiemos en Él, en Salmo 56:3 dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Cuando experimento miedo, confío en Dios. Dios nos pide que confiemos en Él. Y sabes, el punto central del mensaje aquí viene. Y es que todos se fueron a su casa. Los discípulos se fueron a su casa porque tuvieron miedo y dijeron, en mi casa ahí mejor me resguardo porque ya me andan buscando y me van a cortar cabeza, entonces aquí mejor con mi familia. Pero ¿qué leíamos? Que todos se fueron menos una persona.
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Yo me imagino a María que vio a los discípulos que se fueron corriendo y ha de haber dicho, pues ¿para qué fui a decirles? Pues si fui por ustedes, fui a platicarles que no estaba Jesús, para que se quedaran conmigo, para que me apoyaran, y salieron corriendo, patitas para arriba, y se quedó María llorando junto al sepulcro. Ahora yo quiero enfatizar algo en este personaje. No lo dice, pero yo me imagino que María también tenía mucho miedo. Yo me imagino que María estaba llorando de miedo, pero ella decidió quedarse ahí. Ella decidió quedarse en la tumba. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? Y tú respóndete ahí en tu mente. ¿Quién eres tú en temporadas de miedo? ¿Eres como los discípulos que se dejó ir por su naturaleza de huir, de esconderse? ¿O quieres ser como María Magdalena, que aún teniendo miedo se quedó a un lado de la tumba? Ella tuvo el honor. Y esta historia a mí me encanta porque digo, a la torre, ella tuvo el honor. María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera persona en ver a Jesús tras la resurrección. Una mujer siendo la primera persona en ver a Jesús tras la resurrección. Y luego dice que Jesús se le aparece y ella no lo reconoce. Yo imagino que ella no lo reconoce porque tal vez estaba hecha bolita, llorando de miedo, con un corazón quebrantado de decir, aquí estoy sola, expuesta, ahorita van a llegar y me van a matar a mí también por andar aquí preguntando dónde está Jesús. Y Jesús, al decir su nombre, cuando Jesús dice su nombre, ella lo reconoce y le dice, María, le dijo Jesús. Sabes, yo quiero aprender, porque no me voy a parar aquí enfrente y decir, no, hombre, yo como María Magdalena en plena pandemia. Mentiras. Pero yo quiero aprender a ser como María Magdalena en medio de situaciones de miedo, en medio de situaciones donde llegan los diagnósticos y que dices, Señor, pero si tú eres fiel, ¿qué está pasando aquí? En medio de las situaciones donde dices, ¿y ahora de dónde voy a sacar el ingreso para sacar adelante a mi familia? Preguntas como, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar mañana? Yo quiero aprender en medio de esas situaciones a ser como María Magdalena, porque yo no quiero que el miedo dicte mis decisiones, de caer en pánico y salir huyendo y comprar papel de baño y esconderme como los discípulos. Porque sabes, la realidad es que sabemos, todos sabemos esto, que van a venir más adelante, pero no pandemias, ¿verdad? Pero van a llegar situaciones de miedo a nuestro caminar como creyentes. A lo mejor ofertas de trabajo, situaciones médicas, decisiones familiares que no son nada fáciles. Sabemos que van a venir ese tipo de situaciones donde nuestra confianza en Dios va a ser puesta a prueba. Entonces, ¿quién queremos ser? ¿Queremos ser como los discípulos que salieron huyendo o queremos ser como María Magdalena que se quedó? Y yo me hacía esta pregunta, bueno, ¿por qué María se quedó en la tumba? ¿Por qué? ¿Qué tenía de diferente María a los discípulos? O sea, ¿qué tenía ella que la hacía diferente a los demás? Lo único diferente pues es que era mujer, pero era igual de carne y hueso. ¿Por qué María se quedó en la tumba? Y yo leía la historia y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué María se quedó en la tumba? Porque también experimentó miedo. ¿Cómo nos sostenemos firmes en Jesús aún en medio del miedo? ¿Cómo yo puedo ser como María Magdalena de decir, tengo miedo, pero yo de aquí no me voy a mover? Tengo miedo porque yo no sé qué va a pasar mañana, pero de aquí nadie me va a mover. ¿Qué fue lo que hizo María para que ella pudiera quedarse ahí? Y sabes, lo vamos a encontrar en Lucas 7. Luis Carlos, ¿me vas apoyando con el piano, por favor? Todavía no termino, todavía no termino, porque luego dicen, ya pasó el del piano, ya van a acabar. No es cierto. Pero mira, quiero que veamos la respuesta de por qué María se quedó en la tumba. Los discípulos se fueron, tuvieron mucho miedo y no los juzgo porque la verdad yo también hubiera salido corriendo. Pero ¿por qué María Magdalena se quedó en la tumba? Y nos vamos a ir un poquito atrás en Lucas 7.
Y vamos a leer esta parte en el verso 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Y es Jesús refiriéndose a María Magdalena. Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, María Magdalena, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, los pecados de María Magdalena, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a María Magdalena: tus pecados han sido perdonados. Aquí vemos antes de que María tuviera miedo, pero aún a pesar de eso decidiera quedarse allí en la tumba, María había sido perdonada por Jesús. Este evento tan hermoso donde María lava los pies de Jesús. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¿Sabes por qué María Magdalena se quedó en esa tumba? A pesar de tener muchísimo miedo, porque María amaba mucho a Jesús. María amaba mucho a Jesús. María estaba apasionada por Jesús. Era un amor hacia Jesús, era una pasión que dijo: yo de aquí no me voy a mover. Era una pasión por Jesús. Y yo entiendo que los discípulos también lo amaron. Yo entiendo que los discípulos también aprendieron muchísimo de Jesús. Pero María amó mucho a Jesús. Y luego vemos más adelante en Lucas 8. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él, con Jesús, iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y también había con ellos María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. Ya dijeras, bueno, un demonio. 7 demonios. Esta mujer, María Magdalena, que nos está dejando una lección bien grande el día de hoy, ella vivía en un tormento continuo. Ella vivía en un sufrimiento que tú y yo no vamos a comprender jamás, porque ella vivía atormentada con estos demonios. Y el único que podía liberarla, el único que pudo liberarla, había sido Jesús. Y eso explica el por qué esta mujer, de todos los discípulos que se fueron por el miedo, ella se quedó expuesta en la tumba con mucho miedo, pero ella no se iba a mover de ahí. Ella no se iba a mover de ahí. Porque Jesús era el único, y ella lo tenía bien claro. Jesús era el único que podía amarla de verdad. Ella está llorando y Jesús le dice, todavía vemos en esta parte donde ella no reconoce a Jesús y todavía Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? María, ¿por qué lloras? ¿Por qué María se quedó solita en esa tumba? Porque Jesús lo era todo para ella. Porque Jesús había cambiado por completo su vida. Y te lo vuelvo a repetir, va a haber 1000 motivos, va a haber 1000 razones por las cuales tú y yo podamos tener miedo. Cuando Gio y yo decidimos, antes de que entrara toda la situación de que había un diagnóstico y etcétera, pero cuando dijimos, vamos a entrarle a tener bebé, sí tuvimos miedo, ¿verdad, mi amor? De decir, bueno, vamos a entrarle, pero y económicamente, la universidad, los estudios,
Va a haber 1000 situaciones por las cuales vas a tener miedo. A lo mejor te ofrecen un trabajo, te ofrecen algo y tú vas a decir, es que no soy capaz, no soy muy pequeño para eso. Va a haber diagnósticos, lo que sea, va a haber situaciones familiares, va a haber 1000 motivos por los cuales nosotros vamos a experimentar miedo. Pero sabes, lo que te va a dar el coraje, lo que te va a dar la valentía para enfrentar este miedo es reconocer cuánto amas a Jesús. Yo le puse al mensaje nuestra postura como creyentes ante situaciones de miedo. Nuestra postura como creyentes ante el miedo es reconocer cuánto amamos a Jesús, reconocer cuánto Él ha hecho por nosotros, reconocer cuánto Jesús nos ha perdonado. Y eso es lo que a mí me va a mantener firme. El que tú reconozcas cuánto amas a Jesús es lo que te va a mantener firme. Jesús te ha perdonado y te ha salvado. ¿Tú lo crees esto realmente? Jesús te ha perdonado y te ha salvado, pero no nada más eso, te ama y entregó su vida por ti, por mí. María se quedó en esa tumba sintiendo miedo y se preguntaba ¿dónde estaba Jesús? María experimentó el mismo miedo que tú y yo podemos experimentar. Ella lo experimentó, pero había algo más importante para ella. Para ella había algo más importante y es que había un corazón con gratitud. ¿Tú crees que María no estaba agradecida con Jesús por haberla liberado del tormento de aquellos 7 demonios? ¿Te imaginas la gratitud de María para decir yo de aquí no me muevo? Hasta saber qué pasó con mi Jesús, hasta saber quién se lo llevó, a ver si lo puedo recuperar, pero ella de ahí no se iba a mover. Jesús nos ha perdonado tanto por su sobreabundante amor. Y esta pasión en María, esta pasión que vemos en María Magdalena es más poderosa que cualquier otro miedo que podamos experimentar tú y yo en la tierra. ¿Sabes? Van a poder, ahorita lo dije, espero yo y no, ¿verdad? Pero quién sabe, a lo mejor vienen más pandemias, vienen más situaciones, pero esta pasión que tú y yo podemos encontrar en Jesús es lo que nos va a ayudar a mantener firmes. Y si yo soy agradecido en situaciones de miedo, voy a aprender a no moverme de ahí. Porque debo de aprender a confiar en Jesús. Jesús es la única respuesta en medio del miedo. Iglesia, aprendamos a ser como María Magdalena. Yo cuando leí esta historia yo decía, Señor, tengo mucho que aprender de este personaje. Pero yo quiero aprender a ser como ella. Que cuando yo experimente miedo decir, tengo que reconocer cuánto Jesús ha hecho por mí. Y ese reconocimiento y esa gratitud es lo que a mí me va a ayudar a mantenerme firme. Que Jesús sea nuestro todo y podrán venir miedos y podrán venir dudas, pero no vamos a huir. No vamos a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, cuando tengamos miedo? ¿Qué vamos a hacer? Recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Recordar cuánto ha hecho Jesús. Si yo te pasara el micrófono y te dijera, dinos qué ha hecho Jesús por ti, yo creo que todos pudiéramos sacar un listón y aquí se nos van las horas. Me salvó, me sanó, me restauró, me liberó, está con mi familia, atrajo a mi familia, me ha traído bendiciones, me ha cuidado, me ha protegido, ha sido mi roca firme. Jesús te ha escogido, te ha amado y te ha perdonado. Así que en temporadas de miedo nos quedaremos cerquita, bien cerquita, así como María Magdalena, de aquel que nos ama incondicionalmente. Así que cuando tengamos miedo nos vamos a quedar cerquita de aquel que nos ha perdonado y nos va a seguir perdonando. Dice en Deuteronomio 31:6, sean firmes y valientes. Iglesia, sé firme y valiente, no temas ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí te está diciendo Dios, sé firme y valiente. María Magdalena supo ser firme y valiente porque ella sabía que
quién estaba con ella. Ella sabía que a lo mejor aunque no estaba Jesús y no lo veía, ella sabía que Jesús estaba con ella. Lo mismo nosotros, iglesia. Aprendamos a caminar en este caminar de muchas experiencias que vamos a vivir. Pero cuando experimentes miedo, que aprendas a reconocer quién es Jesús.